Ya, buenas noches, amigas y amigos. Estamos muy contentos de esta actividad. Era algo que veníamos pensando desde hace harto tiempo con Francesca. Esto se da en el contexto también de lo que hemos venido trabajando respecto de las investigaciones y muestras expositivas respecto del tema de la justicia, específicamente de nuestra exposición Juzgar y filmar por crímenes de lesa humanidad, que está en este momento en la Sala de la Memoria, que es la sala que ustedes pueden acudir ahí, que está en el acceso por el metro, ¿ya? Bueno, tenemos una nutrida, un nutrido mesa de conversación y no me voy a extender mucho en las presentaciones, así que lo único que voy a decir, me voy a referir un poco a la importancia del libro que tiene como excusa este encuentro, Los juicios del cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América Latina, de nuestra invitada Francesca. Y voy a ser muy breve respecto de lo que voy a señalar sobre este libro, que se refiere, por cierto, a una historia horrorosa de planificación transnacional de la represión en el Cono Sur y que tuvo su implicancia incluso más allá de la frontera sudamericana. Pero resulta también muy interesante este libro en su estructura. Yo le comentaba a Francesca que es una historia que está muy bien contada, no solamente para los públicos especializados y académicos, sino que para todas las personas que estén interesadas en leerlo, ¿no? Tiene, por cierto, mucha información, documentación, fuentes, un trabajo exhaustivo de consulta en archivos de diferentes países y nos muestra un recorrido y un proceso para esta represión con fases y recorridos, ¿no? Y periodos. Bueno, también nos habla del proceso de justicia transnacional y aquí me parece que es algo muy relevante de destacar lo que señala Francesca respecto a lo que ella llama la red de buscadoras y buscadores de justicia, ¿no? Una red que, por cierto, está conformada por familiares, activistas y personas trabajadoras y profesionales de los derechos humanos, y que sin estas personas no se podría haber realizado ningún avance en lograr justicia en estos casos. Dicho esto, les voy a dejar a Francesca que haga su presentación. Francesca, por favor. Hola, buenas noches a todos y a todas. Quisiera empezar primero agradeciendo al Museo de la Memoria y Derechos Humanos por la invitación y por esta oportunidad de presentar el libro acá esta noche. Como decía Walter, hace un tiempo que estamos organizando eso y es una alegría estar aquí. También quisiera agradecer a los integrantes de la mesa que van a hacer algunos comentarios después y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan esta noche. Es bastante difícil resumir un libro de casi 400 páginas y que me llevó casi, bueno, en realidad más de 10 años, pero en mi cabeza son casi 10 años de vida en la investigación. Así que lo que voy a hacer es compartir con ustedes la historia emblemática de dos víctimas de Plan Cóndor, ya que esta historia me permite ilustrar los dos temas principales del libro. El primero, la represión transnacional, que es un concepto que se utiliza cada vez más en distintas literaturas académicas de ciencia política a derechos humanos para indicar las distintas maneras en que los estados persiguen a los refugiados y a los disidentes políticos en el exterior. Y el segundo tema es el de la justicia transnacional,
que se refiere a los esfuerzos de activistas, sobrevivientes, operadores de justicia y muchas personas más para investigar y juzgar los delitos cometidos en el marco de la represión transnacional. Y esta noche obviamente vamos a hablar de Plan Cóndor como un ejemplo de represión transnacional que sucedió en América del Sur. Y la historia que le voy a contar esta noche es la historia de Anatole y Victoria. El 22 de diciembre de 1976, Anatole, de 4 años, y Victoria, de 19 meses, bajaron de un auto negro con vidrios polarizados en la Plaza O'Higgins, en la ciudad de Valparaíso. El dueño de los juegos, que pueden ver en la diapositiva, permitió que los niños, solos y tomados de la mano, jugaran durante varias horas. Pero el tiempo pasaba y nadie fue a recogerlos. Horas más tarde, y a esa altura ya bastante alarmado, el propietario llamó a carabineros para denunciar el abandono de los pequeños. ¿Quiénes eran estos misteriosos niños que, según el periódico local El Mercurio, iban bien vestidos y hablaban con tono y expresiones rioplatenses? La inexplicable aparición de Anatole y Victoria en Valparaíso ocurrió durante un contexto histórico y político sumamente complejo en América del Sur. Años en que los gobiernos impulsaban políticas de terrorismo de Estado. De hecho, desde mediados de la década de los 50, gobiernos militares inspirados en la doctrina de seguridad nacional y contando con el apoyo de Estados Unidos, empezaron a asumir el poder, empezando por Paraguay en 1954 y Brasil posteriormente, 10 años después. En ese momento hubo un efecto llamado bola de nieve y la mayoría de los países suramericanos se encontraron bajo dictadura para mediados de los años 70. A pesar de algunas diferencias, estas dictaduras reprimieron brutalmente toda oposición política y social, ya sea pacífica o armada. Se perpetraron violaciones sistemáticas de los derechos humanos en nombre de la llamada lucha contra el comunismo, lo que resultó en miles de secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia sexual y robo de bebés y niños pequeños. Se calcula que 500 desaparecieron solamente en Argentina. Anatole y Victoria eran los hijos de Mario Julien y Victoria Grisonas. La pareja había huido de la represión política y de la dictadura militar en su Uruguay natal en 1973, buscando refugio en Argentina, donde Mario había llegado primero. La familia vivía en las afueras de la capital argentina, en San Martín, donde nació Victoria en 1975. Mario y Victoria eran militantes políticos activos en el exilio uruguayo local y pertenecían al Partido por la Victoria del Pueblo, conocido como PVP. Ese partido había sido fundado por exiliados uruguayos en Argentina en julio de 1975, con el objetivo de catalizar la resistencia contra la dictadura uruguaya y promover el retorno a la democracia desde el exterior. Por esas razones, los militantes del PVP se convirtieron en uno de los blancos principales de Plan Cóndor. En el contexto de operativos recurrentes contra activistas del PVP en 1976, la casa de la familia Julien fue atacada el 26 de septiembre. Hubo un gran operativo militar realizado conjuntamente por policías y militares argentinos y uruguayos, que interrumpió la siesta de ese domingo, como aún recuerdan los vecinos. Mario escondió a sus hijos en la bañera, pero poco después fue asesinado justo afuera de la casa familiar. Posteriormente, Victoria y sus 2 hijos fueron llevados al centro clandestino de detención, conocido como Automotores Orletti, que pueden ver en la diapositiva, y que se ubicaba en el barrio de Floresta, en Buenos Aires. Ese centro funcionó entre mayo y noviembre de 1976
y ahí fue donde más de 300 extranjeros perseguidos en el marco de Plan Cóndor fueron detenidos y torturados ilegalmente. Después de pasar alrededor de unos 10 días en Orletti junto a su madre y otros exiliados uruguayos presos ahí, Anatoly y Victoria fueron llevados a principios de octubre en un vuelo secreto a Uruguay. Ahí fueron recluidos en un segundo centro clandestino de detención que funcionaba en el sótano del majestuoso edificio en el centro de Montevideo que albergaba la inteligencia militar y que pueden ver arriba en la diapositiva. Ahí María Claudia García, una prisionera argentina embarazada de casi 8 meses, que también había sido trasladada desde Orletti con los hermanitos, los cuidaba. A comienzo de noviembre de 1976, María Claudia dio a luz a Macarena, que le fue robada y fue adoptada ilegalmente por el jefe policial de una ciudad cercana. Macarena pudo recuperar su identidad solamente en el año 2000, gracias a los incansables esfuerzos de sus abuelos, especialmente su abuelo Juan Gelman, reconocido poeta argentino. A fines de diciembre de 1976, es decir, después de 3 meses de su secuestro en Buenos Aires, Anatoly y Victoria fueron trasladados a Chile en avión. Cuando entrevisté a Anatoly en 2013, me dijo que él todavía tenía recuerdos muy marcados de ese viaje, porque vio por primera vez en su vida las montañas cubiertas de nieve y los controles de un avión. En la primera parte del libro muestro cómo los crímenes que sufrieron Anatoly y Victoria fueron el resultado del llamado Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue una red secreta transnacional que fue establecida para coordinar la represión contra los opuestos enemigos en común más allá de la frontera de los estados. Hacia finales de 1975, afinando prácticas colaborativas que se venían llevando a cabo desde finales de los 60, oficiales de inteligencia de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay se reunieron acá en Santiago para fundar oficialmente el Plan Cóndor. A principios de 1978, este sistema de represión transnacional ya comprendía 8 países, como pueden ver en el mapa al centro de la diapositiva. A través de Plan Cóndor, los países suramericanos transformaron la región en una zona de terror e impunidad sin fronteras, donde se podían cometer violaciones de los derechos humanos a nivel sistemático. Entre 1969 y 1981 hubo por lo menos 805 víctimas en el marco de la coordinación represiva en América del Sur. El Plan Cóndor era un esquema sofisticado y ambicioso que tenían 4 pilares. El primero era el sistema secreto de comunicaciones, conocido como Condortel, que permitía a los países miembros intercambiar rápidamente informaciones de inteligencia sobre los blancos a perseguir y los operativos a realizar de forma conjunta. El segundo era un eje operativo conocido como Condoreje, que incluía una oficina de mando y operaciones que estaba ubicada en Buenos Aires. Justamente era en esa ciudad donde miles de refugiados habían estado viviendo desde finales de los años 60. Siendo la última democracia en la región, Argentina había inicialmente brindado refugio a miles de personas. Pero después del golpe del 24 de marzo de 1976, ese país se convirtió en una trampa mortal para todos ellos. El tercer pilar era un banco de datos ubicado acá en Santiago, donde se centralizaba la información de las agencias de inteligencia de los países miembros de Plan Cóndor. Y por último, la unidad
ultra secreta Teseo, que estaba compuesta por agentes de Argentina, Chile y Uruguay, que después de haber recibido un entrenamiento especial en Buenos Aires, viajaron a Europa para eliminar blancos en ese continente. Entre otras cosas, el libro aporta 4 conclusiones novedosas. Empezando por arriba a la izquierda, la primera tiene que ver con el hecho de que la represión transnacional en América del Sur operó durante todo el periodo entre 1969 y 1981. Empezó gradualmente a finales de los 60, llegó a su punto máximo en 1976 y de ahí empezó a disminuir lentamente a finales de los 70. El segundo hallazgo se refiere a la nacionalidad de las víctimas. El grupo más perseguido fueron los uruguayos, con un 48% de las víctimas, seguido por los argentinos, un 24%, y los chilenos, con un 14%. La tercera conclusión, que pueden ver arriba a la derecha, tiene que ver con las acciones y los operativos en el terreno y resalta justamente lo que decía hace poco, que Argentina se convirtió en muy poco tiempo en un coto de caza de militantes políticos exiliados. Justamente fue en ese país que casi el 68% de todos los delitos de la coordinación represiva se cometieron justamente en Argentina. Y la última conclusión se refiere a las víctimas. Pudimos determinar que casi el 48% de ellas pudo sobrevivir después de enfrentar detenciones ilegales y torturas sistemáticas, mientras que las víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas suman un 45% del total. Volviendo a la historia de Anatoly y Victoria, luego de permanecer en distintos orfanatos, fueron adoptados por la familia Larrabeiti Yáñez en Valparaíso en 1977. Silvia y Jesús eran los únicos dispuestos a adoptar ambos niños, que eran inseparables. En 1979, gracias a una información lograda por la ONG brasileña Clamor, su abuela paterna, María Angélica Cáceres, que los buscaba desde que la familia había desaparecido 3 años antes, pudo finalmente reunirse con ellos. Pero con el fin de proteger el bienestar de los niños, especialmente el de Anatole, que todavía recordaba muy claramente haber perdido a sus padres poco tiempo atrás, se acordó que los hermanos podían quedarse con su familia adoptiva chilena, siempre y cuando visitaran Uruguay regularmente para poder conocer también a su familia biológica. A pesar de este reencuentro, quedaban todavía muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué los niños habían sido llevados de Argentina a Uruguay y después de Uruguay a Chile? ¿Eran algún tipo de botín de guerra? Y finalmente, ¿qué había pasado con sus padres? En la segunda parte del libro muestro cómo ya a finales de los años 70 las personas buscadoras de justicia empezaron inmediatamente a denunciar los delitos de Plan Cóndor, sin conocer obviamente ese nombre de Plan Cóndor, pero podían darse cuenta que los delitos que sus familiares habían sufrido eran distintos a los que se sufría en el marco de la represión nacional. Entonces, estas personas empezaron a denunciar esos crímenes a Amnesty International, al gobierno de Estados Unidos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instituciones. Las personas buscadoras de justicia, como decía Walter al comienzo, justamente es un concepto bastante amplio que incluye un número bastante diferente de personas que van de sobrevivientes y familiares de las víctimas, pero también abogados y activistas de derechos humanos, líderes religiosos, políticos, periodistas y académicos. Con el retorno de la democracia a América del Sur a comienzos de los años 80 y 90, se dieron algunos pasos fundamentales en la búsqueda de verdad y justicia.
Podemos recordar, por ejemplo, el histórico juicio a las juntas militares en Argentina en abril de 1985 y también el informe Rettig acá en Chile del año 91. Pero ya a finales de los 80, los parlamentos de los nuevos gobiernos democráticos, como los de Argentina y Uruguay, empezaron a sancionar algunas leyes conocidas como de impunidad que exculpaban a los policías y militares que habían cometido violaciones de derechos humanos durante las dictaduras. Otros países, como Chile y Brasil, ya habían adoptado leyes similares aún durante la dictadura. Debido a la vigencia de dichas leyes de impunidad, las personas buscadoras de justicia se enfrentaron con contextos de impunidad en todo el Cono Sur. Por lo tanto, estos actores tuvieron que desarrollar dos tácticas clave de litigio estratégico mediante la presentación de causas penales. En primer lugar, se presentaron denuncias en tribunales de América del Sur, identificando algunos juegos en las leyes de impunidad que les permitían sortearlas. Delitos como la apropiación de bebés y crímenes de Plan Cóndor, por ejemplo, no estaban amparados bajo dichas leyes y entonces esas denuncias podían avanzar aunque con bastante lentitud. Y la segunda estrategia tenía que ver con los llamados juicios en el exterior, que son procesamientos que se llevan a cabo en un país por violaciones de derechos humanos cometidas en otro país. Y justamente los activistas y los familiares presentaron decenas de denuncias en los tribunales de países como España, Francia, Alemania, Italia, ya que muchas de las víctimas eran descendientes de inmigrantes europeos. Y en el libro justamente relato las historias de algunos de estos juicios, en particular en Argentina, en Chile, Uruguay e Italia. Y también en el libro estuve rastreando todas las causas penales que desde los años 70 hasta final de 2022 investigaron los delitos de la coordinación represiva en América del Sur. Pudimos confirmar que hubo 50 causas penales que se encuentran en distintas etapas procesales, es decir, 33 causas donde se dictó por lo menos una sentencia de primera instancia, 4 causas en etapa de juicio, 10 causas en etapa de investigación y 3 causas que se han archivado. Y de esas 33 sentencias dictadas hasta ese momento, es decir, diciembre de 2022, 12 de ellas fueron en Argentina, 7 en Chile y 6 en Uruguay, lo que demuestra cómo finalmente también se pudo romper esa muralla de impunidad que se había establecido en los años 80 y 90, justamente gracias a los esfuerzos de las personas buscadoras de justicia. Y ya para ir cerrando, quiero volver a la historia de Anatole y Victoria, que nunca abandonaron su búsqueda de verdad y justicia. Entre distintas causas que los hermanos han impulsado a lo largo de los años, en diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Argentina como responsable a nivel internacional por la desaparición forzada de Mario Julién y Victoria Grisonas. La Corte determinó además que Argentina había violado los derechos de Anatole y Victoria a la protección judicial y a conocer la verdad sobre el destino de sus padres. Y yo tuve el honor de ser testigo experto de Victoria y Anatole ante la Corte Interamericana y de poder utilizar las conclusiones de esta investigación para demostrar la particular persecución que los militantes del PVP habían sufrido en Argentina en 1976. Y también quisiera destacar una vez más el papel fundamental de las personas buscadoras de justicia que denunciaron incansablemente los crímenes de Plan Cóndor desde el mismo momento en que el terror sin frontera asolaba a Sudamérica en los años 70.
Estas personas buscadoras de justicia utilizaron los delitos de la coordinación represiva como herramientas para el litigio estratégico de derechos humanos. Esto contribuyó no solo a obtener justicia por las atrocidades de Plan Cóndor, sino que también contribuyeron a romper la muralla de impunidad en el Cono Sur y abrir la puerta a un número mayor de juicios por los delitos de lesa humanidad. Y para ir cerrando, quiero aprovechar para invitarlos a que, si pueden, participar mañana en Londres 38 a las 6:30. Vamos a presentar la página web plancondor.org con muchos de los compañeros del equipo que están aquí en esta sala. Esta página web es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre muchas personas de distintos países de la región y que justamente empezó con el objetivo de poner a disposición algunos de los materiales que había recopilado en esta investigación y que ahora ha superado de mucho ese objetivo inicial porque hemos puesto muchísimos nuevos materiales que esperamos que sean de utilidad a investigadores, docentes, periodistas, abogados, activistas, etc. Así que muchas gracias. No te vayas, Francesca, si quieres pasas al tiro a... bueno, a propósito de lo último que acaba de decir Francesca, quería decir también que este libro ha tenido, aparte de esta edición en español, también acaba de publicarse en italiano, en francés, y bueno, y espera una publicación también en portugués, ¿no? Sí. Y a propósito de eso, bueno, está este libro, el libro que acaba de mostrar, y lo que quería decir es que a propósito de la página, también nos ha llegado este ejemplar hermoso del libro de Plan Cóndor, hecho por Francesca Leza y Sebastián Santana, que creo que está por acá, ¿no? Sí. Gracias por hacernos llegar este material, lo estábamos buscando con mucha insistencia. Es difícil de encontrar acá en Chile este libro. Así que, bueno, dicho esto, voy a invitar a nuestras invitadas e invitados. Quiero que pase acá Karina Fernández, abogada defensora de derechos humanos. Ella ha representado víctimas de la dictadura civil-militar, entre las que, por cierto, se encuentran familiares de las víctimas de la Operación Cóndor. Adelante, Karina. Y más reciente también de la revuelta social. También ha sido consultora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Asociación para la Prevención de la Tortura, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Derechos Humanos. También quiero invitar a Odette Magnet, que es periodista. Por favor, pasa, Odette. Periodista y escritora, ha sido agregada de prensa y cultura en las representaciones diplomáticas chilenas en Bolivia, Inglaterra y Estados Unidos. Y bueno, su hermana María Cecilia Magnet es una de las víctimas de secuestro y desaparición en la Operación Cóndor. También quiero invitar a Laura Elgueta, que también es periodista y durante años trabajó en materias diplomáticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es sobreviviente de la Operación Cóndor y hermana de una de las víctimas secuestradas, hermano Luis Enrique Elgueta Díaz. Y también quiero invitar a Hugo Rojas, quien es director del Departamento de Ciencias del Derecho y profesor de Sociología del Derecho y Justicia Transicional en la Universidad Alberto Hurtado, es investigador del Instituto Milenio de Investigación sobre Violencia y Democracia, Biodemos. Eso. Así que, nada, invito en el mismo orden que presenté, pueden tomar la palabra. ¿Me recuerdas el tiempo que tengo para...? Muy bien. 10 minutos creo que había dicho Francesca. Gracias. Yo sí, eso es lo que sí. hago caso. Sí, gracias. Bueno, voy a tratar de... Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por estar acá, porque igual verlos como siento que entusiasma mucho la idea de continuar en la búsqueda de verdad y justicia en esta lucha continua.
Además es un honor para mí estar con dos mujeres que han participado activamente en esa lucha, que han sobrevivido justamente los embates del sistema Cóndor, y que reflejan mucho de lo que la Fran nos ha enseñado a llamar como las personas buscadoras. Y estoy como igual un poco muy emocionada con la presentación de la Fran, y me impresiona que después de décadas y de trabajo con estas causas, como la Fran todavía pueda transmitirle a una persona experta como yo el dolor y la agonía de lo que representa Operación Cóndor. Y creo que eso refleja mucho del trabajo que ha hecho Francesca Leza, y que para mí obviamente es un honor hoy día compartir mi experiencia con este libro. Lo primero que quiero decir es que justamente la Francesca representa, y esto lo hemos dicho en diversos lugares, frente a la Fiscalía Argentina, lo hemos discutido en la propia Comisión Interamericana. El trabajo de la Francesca representa el trabajo de académicos que muchas veces están olvidados del espacio del litigio, y que muchas veces quienes realizamos la defensa de los derechos humanos en el litigio y terminamos los alegatos, las víctimas nos abrazan, y nos reconocen nuestra labor. Yo creo que muchas veces el rol de la academia en este sentido, con estos productos, con estos trabajos, con estos esfuerzos, muchas veces está invisibilizado. Entonces para mí siempre es un honor reconocerle a la Fran la importancia que su trabajo tiene en la lucha por la verdad y la justicia, pero al mismo tiempo porque ella constantemente nos obliga a pensar y repensar Cóndor. Entonces en ese sentido yo siempre le rindo un homenaje a Fran cuando hablo de su obra. También reconocer que Fran es una persona defensora de derechos humanos también, y que ella incluso ha sido amenazada en el contexto uruguayo, que era difícil de imaginarse en la actual época. Entonces, bueno, hacer todo ese reconocimiento al rol de la academia, a lo que la Fran significa, a cómo nos obliga a pensar y recordar Cóndor, y muchas veces incluso como que nos llama la atención de ya, pues como que ordénense, recuerden. O sea, esto, el libro ni siquiera es solamente el libro, es todo el trabajo que mostró Fran de la página web y de las continuas investigaciones que se van generando. La página web, que los invito también mañana a ir a Londres, tiene una serie de otros elementos como video, visuales, sistema. Nos ha obligado a recordar a cada una de las víctimas, a ubicarlas dentro de esa base tan importante que tenemos en esa página web. Y en segundo lugar, para seguir presentando el libro, quería agradecerle a Boris Hau, que es mi también compañero de muchas batallas, quien fue el que me regaló el libro, así que yo tengo el lujo de tenerlo hace mucho tiempo en mi poder, gracias a que él fue a Uruguay a comprarlo y me lo trajo de regalo, así que se lo agradezco infinitamente, porque el libro me ha acompañado, y de eso se supone que tengo que hablar hoy, en el litigio de numerosas causas. La Fran habla del litigio estratégico, que es un concepto que a mí no me gusta, y yo hablo del uso estratégico de los recursos en la defensa de los derechos humanos. Y este libro, sin lugar a duda, encabeza uno de las herramientas que yo he utilizado estratégicamente en diversos casos de litigio en materia de derechos humanos. Otro tema importante de esos casos que voy a mencionar, que he utilizado el libro, es que además están hoy día la Corte Suprema, a requerimiento de las víctimas y de organizaciones de víctimas, transmite online todos los alegatos de las causas de derechos humanos, y en particular como esta presentación se encuadra también dentro del proyecto que tiene el museo sobre las transmisiones de las audiencias y los registros de video que hay de las audiencias. También los invito a ver esas audiencias, porque afortunadamente están resguardadas y pueden ser consultadas periódicamente. Entonces, este libro, que la Fran ya más o menos explicó como su diseño, yo lo he utilizado, por ejemplo, la primera vez que lo utilicé fue cuando la Fran lo estaba como casi terminando, que fue en el alegato del amparo contra Kast. Porque no sé si recuerdan que cuando Kast era candidato a presidente, en su programa decía que él quería crear un sistema de control regional respecto de víctimas involucradas en acciones que él seguramente denominaba, no sé si terroristas o algo por el estilo. Entonces ahí yo hice un recurso de amparo en nombre de Lorena Pizarro, justamente ante la Corte Suprema, para que él eliminara eso de su programa. Y justamente ahí la prueba que yo evidencié, como los números y lo que significaba un sistema de esas características, lo utilicé justamente gracias al trabajo que la Fran estaba desarrollando en el libro, y fueron como fuentes que yo cité también en la presentación y en mis alegatos. El año pasado también utilicé el libro para referirme
a la desaparición de los 3 primeros uruguayos que desaparecen el 73, el 11 de septiembre del 73, y en ese caso en la Corte Suprema también abordé muchos de los elementos que la Fran analiza en el libro y que tiene que ver con el desarchivo que había existido desde la CIA y del FBI de ciertos archivos, en ese caso de información que ya el 73, al inicio, el 11 de la mañana, el Ejército de Chile tenía en sus archivos respecto de estas víctimas uruguayas. Para mostrar de nuevo que esto no fue espontáneo. Entonces eso fue muy importante, esa herramienta para mostrarle a la Corte Suprema que desde este libro que estaba esa evidencia recogida, nosotros podíamos decir que habían muchas víctimas que sufrieron una victimización desde el 11 de septiembre ya predeterminada por estos equipos represivos. Evidentemente el libro también lo utilicé para Operación Cóndor, pero hay una cita que tiene la Fran en el libro, que es de Piero Calamandrei, que es un penalista italiano, bueno, procesalista penalista, y que yo en realidad utilizo ahora en todos mis alegatos, y que dice que para encontrar la justicia hay que serle fiel, y que como todas las deidades, la justicia se va a manifestar a quienes justamente han creído en ella. Ese creer en la justicia, esa lucha por la justicia, esa lealtad con la justicia, yo la asocio mucho en el libro justamente a lo que significó la lucha de las familias en Italia y los largos procesos que tuvieron que enfrentar, pero en definitiva, hasta el día de hoy en los casos del estallido social, justamente yo aludo siempre en tribunales a esta frase, a mencionar cómo esa lucha sigue continua en todas las víctimas que yo tengo el honor de representar. ¿Por qué también fue importante para mí? Lo utilicé mucho en Operación Cóndor, pero también en la extradición de Cóndor. Yo además soy la abogada de la República Italiana en el caso de extradición, que fue el proceso que se llevó en Italia y que justamente involucraba víctimas italo-chilenas o italianas, que habían sido entonces, que Italia condenó y ordenó la extradición. El libro fue para mí también fundamental para argumentar lo que había significado el proceso italiano. En ese proceso de extradición, la Fran también fue testigo ante la ministra Vivanco, que fue la que llevó la extradición, y también el libro lo acompañamos como pieza de evidencia en el proceso. Pero para mí es fundamental el libro en el caso de extradición porque yo creo que la Fran me inspiró a que yo no podía hacer otra cosa que no ser la abogada de Italia en ese proceso. Entonces también esto significó que con los abogados italianos hostigáramos a las autoridades italianas para que nos nombraran a mí y a Magdalena Garcés como abogadas del caso, porque evidentemente este libro reflejaba la lucha de esas familias y no queríamos que esas familias... Nosotros, esa Magdalena representaba a algunas víctimas, habían varios abogados de derechos humanos que representaron a distintos de los familiares, pero nosotros creíamos que las familias merecían que fuera un abogado de derechos humanos, una abogada que ha abierto puertas a la justicia en este país, quienes representaran a la República de Italia. O sea, que no solo las víctimas tuvieran diversas representaciones, sino que Italia fuera representada en estrados por alguien que tuviera la formación de este libro y que reflejara y conociera la historia de muchas de las víctimas que enfrentaron ese litigio en Italia y que culmina con la extradición. Entonces el libro en ese sentido también es inspirador, además de una fuente relevante para los alegatos. Quisiera ya ir como cerrando, porque supongo que ya me queda poco. Creo que me quedan 2 minutos, ¿no? El libro a mí me sirvió para acreditar en la Corte Suprema algo bastante evidente, que yo dejé de llamarlo Operación Cóndor y lo empecé a denominar Sistema Cóndor. Y eso gracias a lo que la Fran muestra en este libro, en esos ejes. El libro deja en evidencia, nosotros en Operación Cóndor nadie nos trajo información. A nosotros, la diplomacia chilena incluso, yo siempre también esto es algo que menciono cuando estamos con Fran en distintos espacios, que los archivos de la diplomacia chilena siguen cerrados. Y por eso cuando hablamos de plan de búsqueda, yo insisto en que deberíamos abrir esos archivos antes de una serie de otros elementos o dinámicas que se dan dentro de la idea de buscar. Porque hay muchos archivos en Chile que siguen cerrados como los de la diplomacia chilena. Pero lo que el sistema nos muestra... Primero era que era un sistema coordinado, dinámico y que además manejaba información de manera no compartimentada, que es otra de las grandes mentiras que nos ha dicho la dictadura, que todo era compartimentado, entonces que uno no manejaba la información, que el otro no tenía, y este libro justamente evidencia a partir de los ejes que efectivamente esa coordinación existía, que los documentos estaban en Chile, entonces había muchos de los condenados en Operación Cóndor que decían, no, yo solo estuve en Panamá, yo nunca estuve en Chile en esta época. Bueno, en Panamá estaba uno de los ejes, el eje de
de comunicaciones. O otro que sea, yo solo estuve en Argentina, yo nunca estuve en Chile durante esa época, entonces no, bueno, es que en Argentina estaba justamente el equipo operativo. Entonces todos los elementos que la Fran va planteando en el libro, gracias a su investigación, que quedan en evidencia, nos demuestra esta coordinación. Y por último, otro de los elementos que yo planteé mucho en el alegato tiene que ver con el pillaje económico. Nosotros también durante muchos años vimos estas causas solo desde los crímenes de sangre y nos costó muchas décadas entender el objetivo económico que había detrás de muchos de los procesos represivos. Y este libro me permitió argumentarlo con fuerza en el estrado y explicarle a la Corte Suprema chilena qué era la DINA económica y cuál había sido su objetivo dentro del sistema Cóndor. Así que, bueno, esos serían más o menos mis comentarios. Espero haber sido clara en cómo lo he utilizado en los procesos, en la herramienta importante que ha significado para quienes vamos construyendo los procesos. Lo que quiero decir también es que nosotros ahora cuando hablamos a 50 años de estas causas, también pareciera que fue algo espontáneo. Y la realidad es que la construcción de procesos basados en el negacionismo, en ocultamiento de información, en desaparición de víctimas, justamente requiere para los logros que hemos obtenido en materia de verdad y justicia, este tipo de herramientas que nos permite evidenciar cómo operan estos sistemas represivos, en particular cuando tienen que ver con carácter transnacionales como lo fue el sistema Cóndor. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero iniciar esta breve presentación destacando y agradeciendo el enorme trabajo desplegado por Francesca Lessa, que se ha traducido en un libro, Los juicios del Cóndor, de valor histórico, clave para comprender el rompecabezas que se denomina Operación Cóndor. Solo una mujer de profundo compromiso con los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la justicia puede sumergirse en las profundidades de una investigación como la que desarrolló ella. Hay que ser tosuda y obsesiva con lo que se persigue para llegar a puerto. Hay que estar dispuesta a correr grandes riesgos, a perder el sueño, a jugarse la vida incluso, en la tarea de desafiar la impunidad y el poder de los estados y los gobiernos, romper los silencios y recoger innumerables testimonios de las víctimas y sus familias de diversos países, entornos y experiencias. Francesca, qué duda cabe, llegó a puerto. Somos cientos los que tenemos con ella una deuda infinita que nunca podremos saldar, porque no solo ha hecho durante años lo que nosotras y nosotros nunca pudimos emprender, sino que ha reconocido nuestros pequeños esfuerzos, nuestro dolor, ha compartido nuestros anhelos, frustraciones y esperanzas. No termino de entender, aunque se lo he preguntado varias veces, por qué una joven italiana decidiría complicarse la vida en una tarea que es lo más parecido a una pesadilla, que aparentemente no tiene que ver con su origen y que a todas luces tiene pocas recompensas y muchas dificultades. A ratos me tienta la idea de seguir con las preguntas y escribir un libro sobre su propia aventura que no promete por ahora un cierre cercano. Estoy aquí porque formo parte de la larga lista de familiares que perdieron a sus seres queridos por la barbarie de Cóndor. Mi hermana María Cecilia Mañé, socióloga de 27 años, fue secuestrada en su departamento de Buenos Aires con su marido, el médico argentino Guillermo Tamburini, de 32 años, el 16 de julio de 1976. Sus restos aún no han sido encontrados. He hablado de ellos y su desaparición cientos de veces, dentro y fuera de Chile, y lo seguiré haciendo hasta que muera. Después de años de silencio, nunca le daré la espalda a la tribuna que se me ofrezca. No vengo a decir nada nuevo. Mostraré la foto de mi hermana en blanco y negro, con su pañuelo que envuelve su cabeza, y leeré sus cartas en voz alta, y recordaré su sonrisa inolvidable y sus ojos color miel. Y les diré a quienes me quieran oír o leer que sé muy bien que no encontraré su cuerpo, pero que me iré con la certeza de que hice todo lo que pude por honrar su vida y su nombre, por saber cuál fue su destino final.
El 27 de mayo de 2016, el Tribunal Oral Federal número 1 de Buenos Aires dictó la primera sentencia judicial que acredita la existencia del Plan Cóndor como una asociación ilícita y sanciona a algunos de sus responsables. El fallo condenó a 14 militares argentinos y un militar uruguayo, a penas efectivas de 8 a 25 años. La investigación se inició en noviembre de 1999 por las desapariciones de 5 personas de distintas nacionalidades, coordinado entre las dictaduras del Cono Sur en los años 70. El juicio oral y público se inició en marzo de 2013 y duró más de 3 años. Al momento del veredicto, 105 desapariciones forzadas de víctimas de 5 nacionalidades han sido acumuladas al proceso. Mi querida amiga Laura Algueta y yo fuimos a declarar ante ese juicio como familiares en marzo de 2014 en Buenos Aires. Al cierre del juicio, los coroneles Humberto José Román Loaiza y Felipe Jorge Alespeiti, ambos del ejército argentino, fueron los únicos 2 imputados en el secuestro y desaparición de mi hermana. El primero fue condenado a 18 años de presidio y el segundo a 12. Alespeiti fue juzgado en el año 2009 por 107 secuestros y desapariciones. Murió en julio de 2019, mudo y senil. Ambos ya cumplían arresto domiciliario por otros crímenes de lesa humanidad. Algunos hemos conseguido una cuota de justicia, otros un pedazo de verdad, y muchos no tienen, pese al tiempo transcurrido, ni lo uno ni lo otro. Pero somos cientos los chilenos y chilenas que seguimos buscando los nuestros con la misma porfía y obsesión de Francesca. Nuestra búsqueda ha sido solitaria. Habríamos querido una travesía más acompañada y solidaria. Los caminantes somos cada vez menos. Todos estamos más viejos, cansados y muchos han partido sin respuesta. Es cierto, hay jóvenes que han ocupado el lugar de sus padres y abuelos, pero aunque ha pasado tanto tiempo, creo que aún queda una lección por aprender. Para que el tan recurrido nunca más sea un compromiso genuino, profundo y no un mero deseo, debemos entender que lo ocurrido en dictadura debe dolernos como país y no como un drama individual o familiar. Nos negamos al olvido y reivindicamos la memoria que nos otorga el sentido de pertenencia. Lo dije hace algunos días cuando lancé un libro mío vinculado al mundo de los derechos humanos. Comillas, para soñar genuinamente en un mañana debemos sumergirnos en la memoria y, si es necesario, en el dolor. Pero hay que tener la voluntad de saber y el coraje de recordar. La memoria no es una suma de recuerdos. La memoria es nuestro ADN, nos valida, nos otorga una identidad. A través de ella los pueblos se explican y se reconocen en su historia, su origen, su razón de ser como comunidad y personas. Cierre de comillas. Este es uno de los grandes méritos del libro de Francesca Lessa. Reivindica el ejercicio de memoria, el valor de un propósito. Su trabajo de investigación largo y arduo es como una retroexcavadora que entierra sus fauces en medio de la oscuridad y el terror. Sin que nada la detenga, va despejando las tinieblas, dejando al descubierto la barbarie, la miseria humana. Pero a punta de porfía, se cuela por las páginas la luz, la verdad y la justicia por medio de juicios que quitan el aliento, con su peso propio, con su capacidad de sanar y brindar el anhelado alivio, algo parecido a respirar profundo. Muchas gracias. También buenas noches a todos. Empiezo contándoles que mi hermano Luis Elgueta Díaz, de 23 años, estudiante de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile, músico, muy talentoso,
fue secuestrado en Buenos Aires el año 1976, un día martes 27 de julio. Esa fue una de las noches más frías del invierno en Buenos Aires. Cerca de las 2 de la madrugada irrumpieron en su casa y lo llevaron a él, a su pareja, la ciudadana argentina Clarita Fernández, y a la hermana de esta, Cecilia Fernández, ambas mis grandes y amadas amigas. No supimos nunca más de ellos. Es por esta razón que para mí empezar julio y transitar otro julio en mi vida junto a Francesca Leza en la presentación de su libro es algo especial. Me consta que el trabajo que hoy se presenta, ya lo han dicho, fue realizado con profesionalismo, con determinación, con compromiso. Se describe en este libro con precisión lo que fue la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en Sudamérica, que dejó a cientos de personas como víctimas. Hablamos de hombres, mujeres y niños. Lo acabamos de ver. En el caso de Chile, se estima que cerca de un centenar de compatriotas son parte de esas víctimas. Hasta ahora solamente 23 o 21, ahí hay una discusión, fueron partes del primer juicio Cóndor llevado adelante en Argentina y, como decía Odette, que concluyó en mayo de 1916. Perdón, el 2016. Este libro contribuye significativamente al acervo que quedará en la historia de nuestros países, permitiendo no olvidar jamás el horror de lo sucedido. El lector tendrá una minuciosa reconstrucción histórica de lo sucedido durante los años 70 y sus secuelas hasta el día de hoy, en relación a estas sistemáticas violaciones de derechos humanos bajo el manto de represión transnacional del Plan Cóndor. Para este objetivo, Francesca realizó más de 100 entrevistas, creo que son 105. Revisó y analizó miles de documentos. Siguió en detalle los procesos, ya lo dijo ella, en Argentina, en Uruguay, en Italia. Yo fui una de las entrevistadas y puedo dar fe de la inmensa humanidad con que ella se aproximó a nuestras historias y a nuestras familias, a nuestros famosos casos. En esta oportunidad, hablando de manera específica sobre el libro, quisiera hacer un paréntesis especial en 3 aspectos que Francesca denomina hallazgos y enseñanzas, que algo nos dijo en su presentación. Y lo hago porque creo que estos puntos sobresalen y diferencian todo lo realizado hasta ahora en cuanto a investigación relacionada con el Plan Cóndor. El primer elemento que a mi juicio resulta relevante es la propuesta conceptual que nos entrega Francesca bajo el nombre de represión transnacional. Este concepto devela la larga data de coordinación que han tenido las fuerzas de seguridad de los países del Cono Sur con el objetivo de reprimir a opositores políticos. Me parece muy valioso entender el Plan Cóndor dentro de este marco. Efectivamente, Cóndor fue un hito más sólido, amplio, institucional y también quizás el más letal. Pero creo que este aporte permite entender mejor el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y, por lo tanto, debería ser un punto a considerar ayer, hoy y siempre para todos quienes hacen política en nuestros países. Recomiendo leer con atención la descripción y los antecedentes emanados de la reunión de jefes policiales en febrero de 1974 en Buenos Aires. Un segundo elemento que a mi entender está claramente recogido en el libro es lo que sucedía en Argentina en aquellos años, donde, como se afirma,
Argentina pasó a ser un refugio seguro en el año 73, principio del 74, a una trampa mortal de la cual fue imposible escapar. Esto fue algo que lamentablemente no advirtieron de manera oportuna los exiliados, pero tampoco lo hicieron los dirigentes de las fuerzas políticas, facilitando con ello, a mi entender, la captura de cientos de personas. Es más, lejos de advertirlo, vemos cómo políticos uruguayos y chilenos y otros siguieron por muchos años insistentemente considerando y levantando en Argentina su retaguardia política. Mi hermano vivía en Chile en el año 76, militaba aquí en la resistencia chilena y cuando vio que varios de sus compañeros de militancia empezaron a ser detenidos, él decidió viajar legalmente a Argentina, donde vivíamos parte de su familia y parte de la familia de su compañera, que era argentina. Él llegó a Buenos Aires un día como hoy, 2 de julio. Solo estuvo 25 días con nosotros. En 25 días, sin saber su nombre, pudieron identificar su nombre, identificar los lugares donde podían rastrearlo y finalmente lo localizaron y lo secuestraron. Hay que hacer notar que en esa época no teníamos ninguno de los medios de comunicación que tenemos ahora. O sea, la comunicación de ellos era perfecta. Por último, quiero destacar algo que por muchos años me ha hecho un ruido y me ha inquietado, y se trata del rol de la Junta Coordinadora Revolucionaria, la JCR. Varias informaciones e investigaciones que se han realizado en torno al Plan Cóndor han llevado a inferir que la fuerza represiva desatada por los años 76, 77, 78 fue de alguna manera, entre comillas, avivada en respuesta a la conformación de la JCR, impulsada un año antes, el año 75, e integrada por organizaciones de izquierda que reivindicaban la lucha armada dentro de su actuar político. En el caso de Chile me refiero al MIR. Como exiliada en Argentina por 3 años, como hermana de una víctima, como sobreviviente de Cóndor, siempre esta inferencia me ha parecido imprecisa y además injusta. A mi juicio, esta mirada está desprovista de contexto y pone a las organizaciones de izquierda que conformaron la JCR en un rol equivalente al de las fuerzas represivas. E incluso pudiese dárseles el rol como de corresponsabilidad ante lo sucedido, lo que a mi juicio no solo es errado, es injusto, como dije, y es doloroso porque no tiene parangón ninguno de similitud. Los datos desprendidos a partir de esta investigación muestran de manera inequívoca, como dice el libro, que el 40% de las víctimas Cóndor eran de organizaciones políticas, seguidas por un 36% de organizaciones guerrilleras. Aquí hay gente de Montoneros, me imagino, de las cuales solo el 14% eran integrantes de la JCR. Francesca menciona en la parte final de su libro que, comillas, la base de datos muestra que en la práctica el terror regional tuvo como blanco toda voz disidente. Cierro de comillas, coincido plenamente. Eso es lo que yo conocí, eso es lo que yo viví en carne propia. Solo así se puede entender tantas y tantas víctimas, muchas de las cuales eran niños, o eran amigos de, familiares de, o simplemente algunos eran ciudadanos contrarios a los regímenes de poder, de terror y poder impuestos en nuestros países.
termino diciendo algo que estoy repitiendo cada vez más. Yo creo que es por culpa de la edad. Una de las angustias que con el correr del tiempo experimentamos las familiares de víctimas de la dictadura y en particular las de los detenidos desaparecidos es pensar qué va a suceder cuando no estemos. ¿Quién va a seguir la búsqueda? ¿Quién va a seguir con la memoria histórica? ¿Quién va a rescatar todo este camino que hemos recorrido? Un camino de búsqueda y denuncia. Esta angustia es real, para algunos más o para otros menos, pero es real. Y es real simplemente porque la muerte biológica ya nos llegó, le llegó a nuestros padres y nos llegará a nosotros. Es por ello que a esta altura valoro más que nunca los trabajos que contribuyen a mantener presente nuestras causas. Cada poema, cada canción, cada evidencia, cada investigación acompaña valiente y amorosamente este camino y aliviana el peso que hemos llevado adelante los familiares por muchos años, como decía Odette, muchos de esos años bastante solos. Por eso es tan valioso para nosotros y para la verdad histórica trabajos como el que ha realizado Francesca Lessa. A ella le agradezco de corazón este libro, se lo he dicho y quiero repetirlo. Y a ustedes los invito a no dejar de conocerlo. Creo conocer bastante de Operación Cóndor y creo que este es uno de los mejores trabajos sobre la materia. Gracias. Buenas noches. Bueno, voy a cambiar todo lo que yo traía escrito para reducir mi intervención y destacar algunas ideas nada más. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que el libro llena un vacío en la literatura especializada. Hay varios libros sobre el Plan Cóndor, pero no hay hasta ahora un buen libro sobre los juicios del Plan Cóndor. Y escribir un libro sobre juicios es algo extremadamente difícil. Yo no lo he hecho. Escribí nada más y en coautoría con Elisa del Lira un artículo sobre el caso Paine. Y fue un trabajo enorme, porque es una cantidad de información. Lo decía en la última revista Mensaje el ministro de Justicia. Si uno suma todos los papeles que se han ido acumulando en los expedientes judiciales sobre casos de violación a los derechos humanos en Chile, llegamos a 10 millones. 10 millones de papeles la suma de los casos. Y hay 2.040 casos pendientes. Bueno, con Elisa del Lira quedamos mareados solamente con el caso Paine. Fue una locura. Así que este trabajo es gigantesco. Es lo primero que... Y también quiero decir, no solo destacar la energía, ¿no? Y los más de 10 años que trabajó Francesca en esto, es que es difícil escribir un libro sobre juicios, porque en el juicio hay muchas personas, es como una obra de teatro donde están los jueces, las juezas, abogados, abogadas, testigos, los responsables, las víctimas, los familiares. Son cúmulos de personas en que hay que tratar de contar esa historia. Y es aún más difícil contar la historia para un público amplio. Y esa es una de las gracias que tiene este libro, que no es un libro escrito para expertos, sino que para cualquier ciudadano, desde adolescentes para arriba, pueden leerlo y entenderlo. Así que ese es un gran mérito. Lo segundo que a mí me parece que hay que destacar es que tengamos esta conversación aquí, en este museo. Que este museo hay que cuidarlo, hay que seguir financiándolo. No se olviden que en la anterior discusión de la ley de presupuesto hubo gente que quería eliminar el presupuesto para este tipo de instituciones, y nosotros tenemos que estar atentos a lo que ocurre en el museo, utilizarlo, aprovecharlo. Es nuestro, de todos nosotros. Entonces me parece muy bien que haya sido seleccionado en esta oportunidad. Hay una metáfora que estaba en una lámina del PowerPoint de Francesca, que es un muro, el muro de la impunidad. Ese muro, que es una metáfora, existe y ha costado muchísimo perforarlo y e ir introduciendo grietas para tornarlo cada vez más poroso. Pero ese muro existe y hay gente que está cómoda en nuestro país y que quiere que siga existiendo ese muro. En una encuesta el año pasado,
justo hace un año, el 36% de los chilenos decía que había sido correcto el golpe de Estado. Fíjense ustedes que la persona que fue la más votada en la elección del Consejo Constitucional y que fue electo por Santiago, su primera declaración después de haber sido electo fue señalar que Pinochet había sido un estadista. Entonces, hay gente que le acomoda en nuestro país el manto de la impunidad y que ha persistido. Son varias capas de ladrillos que hay que ir demoliendo entre todos, haciendo una trenza de activismo para impedir las destrucciones de pruebas. Todavía tenemos jueces nombrados en tiempos en los que se denegó de justicia, que no tienen incentivos para avanzar con mayor velocidad. Tenemos enclaves autoritarias. Bueno, ustedes conocen toda esa estructura, todo ese engranaje de impunidad. Fíjense que ahora, para venir para acá, me trasladé en un Uber. Y le dije, y la persona sabía que me traía al Museo de la Memoria, ¿no? Como queda en la aplicación registrado, y le pregunté, ¿usted conoce el museo? No. Y en el trayecto hasta acá no logré convencerlo que se bajara, que lo visitáramos, que estuviéramos juntos. Me dijo que era un vecino que pasaba todos los días por acá y nunca había entrado. Entonces eso muestra también que hay mucha indiferencia sumada al negacionismo. Una de las lecciones más importantes que ofrece el libro es que es esperanzador, es a no claudicar en la búsqueda de justicia, en seguir estando atento a cómo se registra, cómo se resguarda, cómo se documenta todo lo relacionado con los derechos humanos. Y fíjense que esto no tiene que ver únicamente con la dictadura. Nosotros ya podemos hacer un balance de lo que ha pasado en estos 5 años desde el estallido social. Yo conozco solamente 38 sentencias condenatorias por violación a los derechos humanos en el estallido, pero sé que se presentaron por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos 3.144 querellas. ¿Qué ha pasado con todas esas querellas? ¿Por qué a 5 años solamente tenemos 38 sentencias condenatorias? ¿Cómo registramos eso? O sea, estos no son registros de hace 50 años, son cosas que ocurrieron recién. Y este libro nos interpela también a preguntarnos, bueno, ¿y qué estamos haciendo por lo que está ocurriendo en estos momentos? Interpela a la investigación académica. ¿Qué estamos haciendo nosotros, los que enseñamos en las universidades, para involucrar, entusiasmar, persuadir a los jóvenes para que digan, esto vale la pena, hacer estas investigaciones, de ir a estos juicios, explicarlos en términos sencillos al resto de los ciudadanos, traer a nuestros estudiantes al Museo de la Memoria, que yo sé que ustedes hacen un trabajo enorme, y de hecho yo te agradezco, Walter, a ti y a todos los profesionales de acá. Ahora estamos realizando trabajos de inteligencia artificial para poder bucear todos los materiales que ustedes tienen acá, los más de 250.000 registros. A mí me encanta que ustedes colaboren, pero creo que nosotros tenemos que persuadir a más colegas nuestros para que le asignen importancia a estos temas. Y a otros que pueden ser secundarios. Y voy a terminar con una última reflexión. No quiero extenderme. Mira, todo tarjado lo que iba a decir. Lo último. A medida que leía el libro, yo pensaba en sus aportes para la discusión en Chile y cómo nos interpela. Y yo creo que tenemos que respondernos con franqueza algunas preguntas. Por ejemplo, todos sabemos que la ley penal es retroactiva, eso no lo vamos a discutir, pero otra cosa diferente es cuáles son las leyes que regulan los procedimientos judiciales. Y yo creo que no nos hemos preguntado por qué no se aplicó la reforma procesal penal para conocer los delitos cometidos en la dictadura. Yo creo que ahí hubo acuerdos para que eso no ocurriera. Esa fue una decisión adoptada a fines de los 90 y fue muy importante porque mantuvo la investigación de los crímenes de la dictadura en el sistema procesal antiguo. Y la historia hubiera sido muy diferente si los casos de derechos humanos se hubieran resuelto en el nuevo sistema procesal penal. También cabe preguntarse si se le están dando toda la facilidad al Poder Judicial para que conozca de los hechos. Solamente una docena de jueces está conociendo los 2.040 casos. Entonces yo creo que la sociedad chilena está siendo bien cínica con la forma como está abordando esto. Lo que nos está pasando es que a pesar de las sentencias dictadas, el ritmo pausado nos puede conducir a una impunidad biológica, que es muy difícil de combatir porque los responsables, los testigos y las víctimas están falleciendo.
Yo creo que es posible darle más recursos al Poder Judicial para acelerar la tramitación de las causas, y no se trata únicamente de personal calificado y tecnología. Aquí yo creo que hay que ser más audaz, porque estamos contra el tiempo. Entonces, ¿por qué no se han aprobado leyes especiales que permitan que los jueces puedan aprovechar las proposiciones fácticas que han sido acreditadas en otros juicios de derechos humanos? Por ejemplo, si ya se ha demostrado que tal o cual persona era agente del Estado y que se desempeñó en tal periodo, en tal centro de detención, y que en ese centro ocurrieron actos de tortura, entonces es razonable pensar que esa información nosotros debiéramos ser capaces de aprovecharla en otro juicio. Yo sé que con esto los procesalistas me van a lanzar una hoguera, pero es que en la justicia transicional yo creo que se requiere más flexibilidad y más creatividad, y más voluntad política si queremos que se resuelvan estas causas a tiempo. Y por último, este libro rinde tributo a 800 víctimas y a sus familiares, y también a quienes han buscado justicia por estos crímenes transnacionales cometidos entre 1969 y 1981. Y yo creo que todo esto se reduce en una sola palabra, Francesca: gracias. Muchas gracias por sus palabras. Quería proponerte, Francesca, que a la luz de lo que han dicho nuestras invitadas y nuestro invitado, pudieras dar una reflexión y antes de hacer el cierre, pudiésemos conceder la palabra al público o las preguntas, ya que nos queda tiempo, porque fueron todos y todas muy acotados con el tiempo. Así que eso, Francesca. Bueno, muchas gracias. No quiero decir mucho más que agradecer. Ustedes me han agradecido por el trabajo, pero la verdad que siento que yo soy la agradecida porque, como siempre digo, este libro también fue un proyecto colectivo, porque no hubiese podido contar las historias tanto de las víctimas y de los familiares como de los juicios si todas las personas que yo contacté no hubiesen contado sus historias, no hubiesen compartido su tiempo, no hubiesen dado acceso a los documentos de archivo. Un libro así no se escribe solo y tampoco lo escribe una persona sola, aunque está mi nombre obviamente en la tapa del libro, pero es el reflejo de un trabajo de muchos años, que ha sido un trabajo que siento y que, bueno, espero que todos ustedes sientan que ha sido un trabajo conjunto y colaborativo, porque realmente poder rearmar ese rompecabezas de la coordinación represiva de Plan Cóndor, como también las historias de los juicios, no se hubiese podido hacer a solas. Y también por eso que quise mencionar el proyecto de la página web de plancondor.org, porque sí, siento que ese trabajo colaborativo sigue y lo estamos manteniendo y esperamos poder expandirlo en los próximos meses y años, porque justamente esta tarea de la memoria, de la construcción de la verdad y de la justicia requiere que todos pongamos nuestras energías, que podamos ser más creativos en las formas en que queremos contar estas historias que no son fáciles de escuchar, cómo llegamos a las nuevas generaciones o a los indecisos o a los indiferentes, de lo que hablaba Hugo hace poco, cómo llegamos a esos públicos que no están cerca de esos temas. Y hablando de lo que decía Laura también, cómo hacemos que ellos se sumen a ese reclamo, que es un reclamo de toda la sociedad, que no es la historia individuales de las familias que han tenido que pasar por eso. Entonces creo que ese trabajo colectivo es la mejor forma de poder hacer el trabajo de memoria. Así que yo dejaría así para dar espacio a algunas preguntas o comentarios del público. Adelante si quieren hacer comentarios, alguna pregunta. Adelante. Ahora hay un micrófono para poder hacer la pregunta con... Pero si quieres, puedes hacerlo así. Sí, bueno, agradecer la investigación, agradecer también a las y los panelistas. Por ahí viene un micrófono, perdón.
por el tema de, como dice Hugo, de que está siendo registrado, entonces, para que quede. Ahí se escucha, sí, bueno, agradecer. Y bueno, decirle, yo vengo de un sitio de memoria, la Casa de Memoria José Domingo Cañas, y bueno, estamos muy interesados en la investigación, pero algo que estamos relevando desde hace un tiempo es que nuestros países no fueron conectados solo por el cóndor, porque generalmente estamos relevando solo los procesos represivos, que está bien, es necesario. Pero también antes de eso y durante estuvimos unidos y seguimos unidos en los procesos de resistencia. Me gustó mucho el concepto de las personas que buscan. Me hace muchísimo sentido. Y en esas personas que buscan también hubo procesos antes de buscar de coordinación y de resistencia. Y es algo que hemos estado levantando fuertemente en el sitio de memoria. Y en esa línea comentarles que la investigación que trabajamos el año pasado, estuvimos trabajando con compañeros y compañeras del Uruguay, bueno, conectamos con la Comisión por la Memoria de La Plata de Argentina y descubrimos el archivo, y lo relaciono con esto, ¿no? Porque las personas que se refugian en la Embajada de Argentina fueron todas fichadas en la misma Embajada de Argentina. Todos tenían una ficha, de hecho tuvimos la oportunidad de estar con varias personas que estuvieron en ese momento y nos contaban cómo vivieron los interrogatorios en la misma embajada, y estamos hablando del 73, y tuvieron interrogatorios y después esta gente siguió siendo investigada por los servicios de seguridad y están sus fichas, que las tiene la Comisión por la Memoria de La Plata. Nosotros tuvimos la oportunidad de entregarle fichas no solo a personas de Chile, habían personas, tuvimos una muestra, habían personas de un montón de nacionalidades de la región que fueron fichadas y que después siguieron siendo investigadas en Argentina. Y lo último que les quería compartir es que, bueno, yo tuve que salir al exilio con mi madre en el 85, salimos a Argentina y nosotras fuimos citadas en el periodo de la solicitud de refugio a un edificio que estaba en la calle Moreno, en Buenos Aires, y lo que ocurrió ahí es que fuimos interrogadas por agentes chilenos en el año 85. Sí, mi madre cuando... Bueno, nosotros arrancamos de ese lugar y nos fuimos a ACNUR, y recuerdo que ahí hicimos la denuncia, se presentó un recurso de protección hacia nosotras, y ahí se descubre... hacía poco tiempo que había vuelto a la democracia argentina, que había muchas personas de Chile que no se habían refugiado porque también habían sido citadas a ese lugar y habían sido amedrentadas en plena democracia argentina por agentes de seguridad de los países. Compañeros de Argentina, sobrevivientes que habían sido presos políticos, nos dijeron que en ese edificio funcionaba el Plan Cóndor y que había un piso para cada país. Pero lo relevante es que estábamos en el año 1985. Entonces me parece importante también mencionarlo, porque a mí me parece que los servicios de seguridad nunca han dejado de estar, nunca han dejado de actuar, y por eso nuestros procesos de resistencia tienen que ser constantes, ¿no? O sea, creo que es relevante para la sobrevivencia y para seguir buscando, pero también para los procesos que estamos viviendo en el presente, ¿no? Se mencionó por ahí el estallido social, entre otras cosas, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en Argentina, en Uruguay también han pasado cosas, ¿no? Eventos represivos con estudiantes secundarios, etcétera. Es un tema, creo que es muy del presente. Eso, gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Aló? Sí. Yo soy Aide Oberreuter y quisiera comentarle a la última persona que habló, Mario. Vale. Usted señala la importancia de que el sistema se hubiera mantenido, lo singular, la singularidad de que el sistema se haya mantenido el sistema antiguo. Y también señaló la cantidad escasa, el puñado de jueces que llevan las causas. Ahí hay un tema que es aún mucho más grave, porque confluyen dos elementos tremendos. Uno es la imposición de los 50 años de silencio que
a fines de este año cumple 20 años, 2004-2024. Un gran elemento que ha contribuido a que los tribunales tengan que hacer cada vez una investigación personal y privada de las causas, porque ahí hay una traba monumental y seguimos en eso. Pero también está el tema de que cuando, por ejemplo, usted privilegia un sector de víctimas por otra, lo que pasa es que ese mismo puñado de jueces tienen que repartir sus esfuerzos entre unos y otros. Y ahí tenemos un grave problema, y se lo digo porque es algo que me abruma cada día, porque me correspondió la obligación de echar a andar el Plan Nacional de Búsqueda, y lo hice con todo mi corazón y con toda mi mejor disposición. Pero también soy sobreviviente de prisión política y tortura, y he sido por muchos años vocera de los sobrevivientes de prisión política y tortura en Chile. Por lo tanto, tengo ahí un elemento de tensión que no logro sino resolver en mis ilusiones, no lo logro resolver en la práctica. Creo que usted dijo algo que es la verdad monumental que todos conocemos: la falta de voluntad política por convertir la resolución de los temas pendientes en materia de derechos humanos en una política de Estado es la gran deuda del Estado de Chile. Le agradezco mucho, y también le agradecería mucho que esas preguntas interesantes que nos puso al final me las pudiera compartir, de manera de que las pudiéramos movilizar entre distintos sectores para que adquieran mayor carne y quizás alguna de ellas encuentre tierra fértil para crecer, ¿no? Se lo agradezco mucho. Por otro lado, Francesca, a quien no veía hace un buen rato y que creo que le costó conocerme porque ahora pinto canas, agradecerte, Francesca, mucho el esfuerzo que has hecho, la página web que era una suerte de sueño, de ilusión cuando conversamos la primera vez. Qué bien, qué maravilla ver que avanza, pero también sobre todo agradecer, creo que te lo dije la primera vez, la importancia del Plan Cóndor y la manera en la cual los he ido abordando y que los he ido disponibilizando como para que públicos muy diversos puedan abordarlo, comprenderlo, hacer lo propio. El Plan Cóndor es el gran silencio de estos tiempos que pasamos en el continente. Y ahí hay una deuda gigantesca, de la misma manera que la hay, como señala Marta, en materia de relevar los procesos de resistencia a lo largo del tiempo, ¿no? No se trata de hitos particulares, sino que del proceso entre medio, la trama, más que el desenlace, ¿ya? ¿Verdad? Bueno, eso, gracias, Francesca, gracias a Karina, que alguna vez fue mi abogada también, en el año las calendas griegas, pero también muchas gracias, y gracias a ustedes que nos ponen tan cerca de unas historias que nos han sido tan propias también, ¿no? Gracias por estar acá. Muchas gracias. Creo que, miren, hice un esfuerzo para llegar, no se llegan a imaginar, pero me alegro muchísimo de estar acá. Me siento muy motivada a seguir adelante en cosas que a rato cuesta seguir empujando estos carros de la historia, pero agradezco mucho la oportunidad, y gracias una vez más al museo por disponibilizar estos espacios. Gracias. Yo voy a tener que decir algo. Perdón, es que como está grabado, hay que algo que creo que es importante, al menos decir que es debatible. Yo rechazo la idea de que el sistema actual procesal penal lleve los casos de la dictadura. En parte porque ha sido una consigna de los propios agentes de la dictadura, en parte porque han hecho denuncias internacionales a la Comisión Interamericana alegando eso, y en particular porque en el Tribunal Constitucional nosotros hemos vencido ese argumento que defiende los perpetradores de los crímenes de la dictadura. Y lo que ha demostrado precisamente los casos del estallido, o sea,
Beatriz Contreras, ¿tú estarías de acuerdo con esto? Lo que ha demostrado la impunidad de los casos del estallido es precisamente que la justicia procesal actual en Chile, los tribunales orales y los penales, no están preparados para enfrentar delitos de esta magnitud y características. Por eso es que la querella contra el alto mando de Carabineros es una querella por 150D y no es una querella por lesa humanidad, porque no tenemos las herramientas ni siquiera del Ministerio Público chileno para enfrentar esos desafíos. Hoy día hemos visto cómo Carabineros de Chile además lidera y paga estas defensas con los propios fondos fiscales. Y también hay un tema muy preocupante hoy día en Chile, que es la independencia judicial. La gran razón por la cual las causas las llevan ministros de fuero, que también fue un triunfo de los familiares, de los ministros en visita extraordinaria, es que justamente tienen mayores niveles de imparcialidad que los tribunales orales, lo penal y que los jueces de garantía. Es por eso que la audiencia del general Yáñez se atrasó para octubre, cuando asesinan a 3 carabineros, porque la independencia judicial hoy día en Chile no está garantizada, no está salvaguardada. Y eso es también el desafío que tenemos hoy día con la visita de la relatora a fines de este mes de independencia judicial de Naciones Unidas. Entonces quiero decir que al menos es un tema debatible y que es importante que la academia lo debate precisamente con quienes litigamos cotidianamente estos casos, y también, como a partir de lo que decía la idea, levantar también la importancia de que el INDH, respecto de los años de las víctimas Valech, que se haga la sistematización que la ley contempló como obligación respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y justamente, ya que hay autoridades del instituto, plantear que ese es un elemento relevante, yo creo, hoy día en esa batalla. Así que gracias. Está bien, pero el derecho a réplica. No, la pregunta que yo estaba haciendo no era para los tiempos actuales, era una pregunta hacia nosotros como sociedad, que a fines de los 90 eso se tiene que haber negociado. En alguna mesa oscura, en alguna pieza, se llegó a un acuerdo que estos casos no iban a entrar. No, yo creo que ya no entraron. O sea, simplemente es para preguntarnos a nosotros, a ver, ¿qué estamos haciendo como sociedad para que estos casos sean resueltos? ¿Ya? Entonces, ya no, esas causas no entraron. Eso ya no ocurrió, fue hace 24 años que se tomó 25 años que se tomó esa decisión. Pero también yo digo que es bien importante que ahora que han pasado 5 años, hacemos un balance, preguntémonos, bueno, ¿y cómo está funcionando este nuevo sistema a propósito de la violación a los derechos humanos que ocurrieron en octubre? Y el sistema no está funcionando bien. Y yo creo que esa es parte del trabajo que tenemos que hacer desde la academia, conversar con las personas que litigan en estos casos, pero también ir a sincerar qué está pasando. O sea, yo junto con otros colegas elegimos una muestra aleatoria de 232 querellas, la revisamos y solamente 2 casos encontramos sentencia condenatoria, ¿cierto? Y 75 causas estaban pendientes y el resto todas cerradas. Entonces yo creo que tenemos que hablar con los actores del sistema y preguntar qué es lo que está pasando ahí, porque se está instalando otro muro de la impunidad respecto a las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el 2019. Ese es mi argumento. Y quiero decir otra cosa que puede ser, aprovechando que está aquí aviso comercial, pero que le puede servir a harta gente. Con un profesor de Derecho Civil que se llama Alberto Pino, escribimos un artículo que fue publicado hace un mes para ver el tema de las sentencias civiles. Fíjense que en Uruguay, la solución uruguaya es muy distinta a la chilena en materia civil, porque en Uruguay, cuando se demanda al Estado para que pague indemnizaciones de perjuicio, en Uruguay hay un acuerdo que se va a pagar y el Estado se allana a la demanda civil. Y en cambio en Chile, el Consejo de Defensa del Estado defiende con todo tipo de argumentos con tal de impedir que se paguen las indemnizaciones de perjuicio. Entonces nosotros le hicimos un escáner a qué estaba pasando en las sentencias civiles, encontramos 96 sentencias, y ahí los criterios que tienen los jueces son muy diversos en los montos. O sea, ¿cuál es la racionalidad de los montos que fijan? Eso hay que preguntarlo, y hay que mostrarlo, hacer radiografía a qué tipo de montos se están pagando. Pero también en ese artículo, ahí viene el aviso comercial, damos hartos argumentos para que los demandantes puedan ganar en esas demandas, pero yo creo que falta una conversación más política con el Consejo de Defensa del Estado para decirle, oiga, ¿cómo es posible que ustedes sigan oponiéndose a todo e interponen todos los recursos posibles para no pagar las indemnizaciones de perjuicio a las víctimas y a los familiares? A mí me parece que eso es inaceptable como actitud del Estado y tenemos que conversar con el Consejo de Defensa del Estado.
Eso para aumentar un poco más la polémica en la mesa. Buenas noches a todos y todas. En realidad quería recoger un par de piecitas de las que mencionaron que se referían específicamente al tema de la información, el acceso a la información, el acceso a los archivos represivos de distintas que están aún cerrados, digamos, cerrados no solo a la sociedad, sino también supongo que a abogados y procesos judiciales. También sucede en Uruguay, digamos, sucede en los países de la coordinación represiva, pero también se ha mencionado el tema del difícil procesamiento de la enorme cantidad de materiales generados en los juicios, o que la información que es probada en un juicio después no pueda ser usado por otro. Bueno, hay temas legales que yo obviamente no voy a entrar, pero sí al menos que la información esté disponible, ¿no? Eso en los enormes volúmenes que se están manejando es una dificultad y que tiene esas dos aristas. Uno es el problema del acceso y el otro es el problema de la abundancia, ¿no? Y que quería poner al menos un poquito de acento en la importancia no solo de financiar más capacidad judicial para la persecución o para llevar adelante juicios, o también el financiamiento de espacios como de memoria, de discusión, sino la importancia de la sistematización, la digitalización y la conexión de las distintas piezas de información que incluyen estos materiales, también materiales de época como prensa, materiales que tienen las organizaciones sociales, que muchas veces son archivos físicos, y eso en estos procesos, que fueron procesos clandestinos, con información parcial fragmentada y que hubo una intención deliberada de ocultar, está también en nosotros darnos cuenta de la importancia de poder ir juntando estas piezas sueltas, tanto a nivel nacional como también regional, ¿no? En plancondor.org tratamos de hacer algo, tratamos humildemente de tener una iniciativa que sistematiza juicios y digitaliza las sentencias, sistematiza y digitaliza materiales de organizaciones sociales y también de prensa de época y de archivos militares y policiales en la medida que hayamos podido tener acceso. Esto es simplemente una forma de mostrar que esto se puede hacer, pero sí, obviamente que requiere voluntad política y financiamiento. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a nuestra invitada y nuestro invitado, a Karina, Odette, Lala, Hugo. Muchas gracias por estar acá. Voy a dejar a Francesca que haga el cierre porque nos tiene preparado otro material que tenemos que ir a sentarnos para verlo. Así que, sí. Así que, bueno, yo acá me despido y te voy a dar ahí el paso para que tú cierres esta actividad. Sí, solamente para invitarlos que se queden unos 8 minutos más porque queremos compartir con ustedes un video que hemos realizado en el marco del proyecto, gracias, plancondor.org, de una serie de 3 audiovisuales que se llaman Juicio al Cóndor, Memoria, Verdad y Justicia, y estos audiovisuales los hicimos con algunos de los integrantes del equipo están acá, otros no, pero están presentes a la distancia. Y queremos compartir el video Juicio al Cóndor, Verdad, para mostrarle también algunos acontecimientos que pueden suceder cuando uno no lo espera y de la importancia de lo que decía antes, de juntar energías, de juntar tareas y de juntar cabezas, porque queda mucho por investigar, mucho por descubrir, así que queríamos contar esta historia que es esperanzadora para todos ustedes que siguen luchando en estos temas, porque su trabajo es imprescindible. Muchas gracias.